Buenos días, mi nombre es Brian Calderón, estudiante de la Uniminuto. En este momento voy a presentarles como las funciones y responsabilidades del auditor en el momento de la planeación y realización de una auditoría. El auditor tiene como función identificar y resolver los problemas potenciales oportunamente. Eh, Facilita la selección de los miembros del equipo del encargo a nivel de capacidad y competencias, que el personal sea el adecuado. eh, Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo. Como responsable, el del auditor tiene como principal la ética profesional, donde sus capacidades deben de ser acordes con la auditoría que va a realizar. Eh, si no llega a tener las competencias adecuadas, dejará el encargo a mano de alguien que sí pueda cumplir con esas funciones. Mi nombre es Milena Gómez. Eh, lo que le vamos a presentar es la empresa que escogimos, que es empresa de San Luis Cubano, y en el componente que nos vamos a limitar para para auditoría es marketing. Las técnicas que vamos a usar para la auditoría es la declaración y la observación. Buenas tardes, hablaré sobre la planeación de la auditoría, la ejecución de la planeación de la auditoría. Si bien sabemos que las compañías en general vienen implementando actualmente diversas estrategias para mejorar su evaluación, también podemos observar que una o la mayoría de las organizaciones buscan es identificar las falencias en su objeto social. Si bien las organizaciones han implementado diversas estrategias de auditoría, algunas no son evaluadas sistemáticamente, lo que limita las posibilidades de detectar deficiencias en sus estrategias e identificar áreas problemáticas. Por tanto, no se cuenta con información confiable que permite formular correcciones para mejorar dichas estrategias. Según las organizaciones, se debe hacer y realizar distintos tipos de auditoría, tales como son las operativas, las administrativas, las financieras y las de gestión. Buenos días, yo le voy a hablar de las ventajas y desventajas en la planeación y ejecución de una auditoría. Dentro de la empresa existen diferentes sistemas o áreas en las cuales se deben cumplir unos objetivos. Por eso es tan importante la auditoría, porque analiza los errores existentes dentro de la empresa y nos ayuda a corregirlos para que cumplan con sus objetivos. Para mí tienen más ventajas que desventajas. Una de sus ventajas es que facilita la evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial de los departamentos afectados. También proporciona la verificación de datos contables y financieros de la empresa. Favorece a la protección de intereses y bienes frente a terceros. Eh, para mí tiene más ventajas que desventajas, pero podríamos encontrar una desventaja en el caso que la opinión del auditor fue cerrada, ya sea por un error que omitió en el momento de hacer la auditoría o porque dio su opinión sin tener un una amplia experiencia en el tema. Buenas tardes, estamos acá con la contadora pública, Lady Juliet Patiño. Ella tiene amplia experiencia también en la parte de la auditoría y teníamos una serie de preguntas, como por ejemplo la primera, el rol del auditor en la planeación, función y responsabilidad que tiene. Bueno, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que planteas, considero que el rol que tiene el auditor es muy importante. La planeación se supone que se genera desde la alta dirección o desde la cabeza, y cuando estamos hablando de un plan de auditoría, bien sea una auditoría interna o externa, lo que nos va a generar a nosotros son posibles oportunidades de mejora. En la medida que exista una buena planeación, unos responsables definidos y unas fechas y límites
presentación de información va a ser mucho más fácil y mucho más acertado para las personas involucradas dentro de la auditoría, y no se va a ver como una auditoría de pronto de repercusión o de búsqueda de errores, sino como una auditoría de retroalimentación y de mejoras continuas dentro de un proceso determinado. Y en el caso de las técnicas de la auditoría, ¿qué técnicas se emplean para hacer una buena auditoría? Bueno, eso depende del tipo de organización que nosotros estemos auditando. Existen una serie de técnicas estándar, ¿sí? Pero cada auditor o cada grupo auditor, en cabeza de su auditor líder, van determinando qué tipo de técnicas van escogiendo dependiendo de la organización que ellos vayan a auditar, dependiendo del propósito que tenga la auditoría. Hay auditorías que son netamente, un ejemplo, de certificación, auditorías de seguimiento, auditorías de mejora, o simplemente una auditoría de un proveedor o un ente externo. Y en el caso, por ejemplo, como del paso a paso para el auditor a hacer su programa auditoría, ¿qué paso a paso él se basa para poderla? Bueno, importante dentro del paso a paso, como tú lo referenciabas en la primera pregunta, es tener una planeación acertada, ¿sí? La auditoría debe ser de conocimiento público. Entonces, si yo voy a auditar o voy a tener un grupo específico para auditar, todas las personas que van a ser parte de esa auditoría deben conocer qué se les va a auditar, cómo se les va a auditar, cuándo se les va a auditar, en qué espacio se les va a auditar, qué información deben tener disponible, la información documentada, qué requisitos deben o no deben cumplir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la ISO 9001-2015, existen unos puntos muy específicos en donde le dice a uno, mire, esto es lo que usted debe hacer. En el momento en que yo le informo a la persona que va a ser objeto de auditoría qué es lo que yo le voy a auditar, eso va a hacer que la persona tenga organizada la información y sea mucho más ágil y mucho más veraz la auditoría que yo voy a realizar. Y ya para terminar la última pregunta, ¿qué ventajas y desventajas hay en la planeación en el momento de hacer una auditoría? Bueno, cuando estamos hablando de auditorías internas, las ventajas son muchas. ¿Por qué? Porque me permite medir el nivel de eficiencia que tienen mis procesos, ¿sí? Entonces, las auditorías internas usualmente dentro de las organizaciones se proponen una vez al año. En la medida que yo las vaya haciendo de manera paulatina, va haciendo que mis procesos vayan mejorando cada día más. Por eso se propone muchas veces dentro de las organizaciones el tema del plan de mejoras. ¿Para qué me sirve a mí el plan de mejoras? Pues después de terminar todo el tema de una auditoría, me permite a mí que yo empiece a mejorar cada uno de mis procesos. Y si yo creo que mi proceso está funcionando bien, me permite identificar de pronto algunas falencias que yo no las detecto en la operación normal de mi negocio. Bueno, hasta el momento pues ha sido todo por hoy. Nos quedó realmente clara toda la información que nos dio la contadora pública Lady Juliet Patiño. Muchas gracias por tomarse un momentico de tiempo para podernos resolver estas pequeñas inquietudes que teníamos al respecto.